Bienvenidos a esta entrevista aquí en France 24 y en este programa nos encontramos con Vicente Fox, quien fue presidente de México entre 2000 y 2006 y en este momento hace parte de la junta directiva de una compañía de cannabis medicinal llamada Khiron. Bienvenido, señor Fox. Muchísimas gracias por tu presentación y a la orden, qué gusto. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y en primer lugar quisiera preguntarle cómo hizo esa transición de, estar a la cabeza del país, la segunda economía de Latinoamérica para pasar a estar ya en una junta directiva de cannabis medicinal. Bueno, tiene su historia. Hace más de 10 años yo soy un activista dentro del espacio de cannabis. Y lo he sido porque he estado buscando soluciones en mi país para el problema de la violencia, para la sangre, para la muerte que ha causado la droga, que han causado los carteles y que también era parte de esto la propia marihuana o el cannabis. Entonces, en Centro Fox, que es la fundación que represento, somos un think tank y desarrollamos políticas públicas. Desde ahí empezó mi interés, viajé por el mundo como un activista de la legalización en todos los mercados, que hoy afortunadamente ya legalizaron. Estuve en Holanda, en Portugal, en Uruguay, en Canadá, en Estados Unidos, en California, en Colorado, en todos lados. Y he hecho muchos amigos, pero también he aprendido muchísimo de cómo sí se puede tomar esta planta que malutilizaron los criminales, que la usaron para causar daño, para causar muerte, y hoy pasarla a los empresarios, a los académicos, a los investigadores, para que esta planta resuelva problemas de salud de las personas. Entonces es maravilloso, todo está en marcha y está caminando, y esa es la razón por la que estoy en esto. ¿Y en qué consisten exactamente sus labores en la compañía Khiron? Yo estoy en la mesa directiva, en el Consejo de Administración. Me invitaron con una oferta que no pude rehusar, porque la compensación es apoyo a las 3 fundaciones que junto con mi esposa Marta represento. Una generosa donación para esas fundaciones me ha permitido colaborar con ellos, pero en segundo término porque son 2 jóvenes milenios, Álvaro y Andrés, muy visionarios, colombianos que se han fondeado en el mercado de valores de Toronto y que han echado a andar una empresa que tiene un alto sentido de responsabilidad, que se ha fijado altos estándares de calidad y estándares éticos, sobre todo en su comportamiento. No solo cumplen lo que se llama en Estados Unidos compliance total, sino su norma es mucho más arriba de lo que les pide un gobierno o les pide un mercado. Esto los hace muy fuertes para construir un futuro muy bondadoso. Y además creen firmemente en resolver problemas de salud. Están concentrados en el ramo médico. Han adquirido una cadena de clínicas aquí mismo en Colombia con más de 100,000 pacientes. Y no se trata de vender un cannabis o estos productos medicinales sobre el mostrador y entregarlos. No, se trata de una fórmula muy compacta que es un producto que sirve, una prescripción o una receta médica y un experto, un médico asesorando al paciente. Entonces se entrega como paquete, no se deja a la deriva porque se pueden cometer muchos errores en el uso de este producto. Usted al principio de esta entrevista se consideró un activista de la legalización. Sin embargo, cuando usted era presidente hablaba de dar la gran batalla contra el crimen organizado y además se hicieron obviamente también erradicaciones de cannabis y de amapola, pero dio un giro ya siendo expresidente. ¿Hay que ser expresidente para tomar esta posición? No necesariamente, las cosas cambian en esta vida, todos son procesos. En aquellos tiempos, 2000, 2006, en México no había la muerte, la sangre que hay ahora. De hecho, mi sexenio terminó en 2006 con el mejor indicador de seguridad de todos los tiempos en la historia del país. 9 crímenes por cada 100,000 habitantes. Es un excelente indicador, el más bajo que tuvo mi país nunca. Y por tanto no era un tema en el cual había que involucrarse. Esto fue creciendo, se fue volviendo más violento,
Los consumidores en Estados Unidos demandaban más y más droga. Estados Unidos nunca pudo controlar el consumo de drogas allá y se formaron los carteles mexicanos. Esos carteles mexicanos trabajaron para carteles americanos. No es cierto que los carteles mexicanos o colombianos distribuyen la droga en Estados Unidos, son los propios carteles americanos. Ellos cierran los ojos ante esta realidad. Así que las cosas fueron evolucionando y cambiando, fueron aumentando el número extraordinario de muertos. Hoy más de 250,000 jóvenes han muerto en las calles de México. Eso no pasó en mi sexenio, pasó después. De ahí me interesé más que nada para resolver ese problema, el salvar la vida de cientos de miles de jóvenes mexicanos que mueren estando colaborando con esos carteles de la droga. Claro, el tema de la violencia es la principal motivación, pero ahora mismo, bueno, usted está en una empresa de cannabis medicinal. Este primer paso, que es el cannabis medicinal, ¿es apenas la puerta para todos los usos del cannabis? Yo así lo veo, aunque yo personalmente estoy a favor de la legalización de todas las drogas. Dejemos que la persona, el consumidor, el ciudadano decida por sí mismo. Los gobiernos no tienen derecho de imponerle comportamientos, de imponerle conductas a un ciudadano. Por eso fuimos creados libres, para ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Pero salvo esa posición personal, me parece muy lógico empezar con unos pasos primero que tienen que ver con el uso médico, luego pasarse al uso lúdico o recreativo y luego, ¿por qué no?, pasarse en el caso de México, por ejemplo, a la amapola, que es la florecita también hermosa, como la planta de cannabis, que está en manos de criminales y que usan esta flor para producir morfina, para producir otros productos que se consideran malos, y sin embargo la morfina es un producto usado en todos los hospitales del mundo para curar el dolor de las personas, sobre todo en etapa terminal. Entonces ya esa flor, que se produce mucho allí en Guerrero, el estado de Guerrero, en México, debe de quitársele a los criminales, ponerle en manos de la ciencia, la tecnología, la academia, productores, agricultores y empresarios para darle un buen uso, que es la morfina precisamente bajo control. Sí, en este sentido es muy interesante este tema de la amapola, pero lo que va más avanzado es el tema, obviamente, del cannabis. Justo el Congreso mexicano va a debatir este tema del uso recreacional del cannabis. ¿Usted cómo ve ese ambiente en uno de los países que es de los mayores productores de cannabis? Yo creo que ya es urgente que México lo haga, porque buena parte de Estados Unidos ya lo hizo. Tenemos al vecino California, la séptima economía más grande del mundo, que somos vecinos con México y no puede uno tener legalizado y el otro no. Ya hay que hacerlo. México ya legalizó uso médico, falta la regulación para ese uso médico, si no, no puede echarse a andar la nueva situación, y después falta el uso recreacional. Ya el gobierno, que es muy liberal este gobierno, anunció públicamente que lo va a hacer. Entonces es cuestión de tiempo que México tenga las dos aprobaciones y se vuelva junto con Canadá los dos líderes mundiales de esta industria. Y México tiene mucho que ganar con eso, porque en México, al igual que en Colombia, se puede producir la planta a una tercera parte del costo que cuesta producirla en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, seguramente vamos a ser dos países grandes exportadores de aceite, de cannabis o de la propia flor de cannabis. ¿Usted cree que entre más se demore esa aprobación, más beneficios pierde México que puede obtener, por ejemplo, de los ingresos legales de este tema? Yo creo que pierden los mexicanos en su salud. Este producto ha probado atender muy bien varias enfermedades. Este producto ha probado sobradamente que es la mejor herramienta contra el dolor extremo en casos terminales de pacientes, y por tanto hay una pérdida para estos pacientes que no puedan atenderse. Es una pérdida de un derecho, ya lo demostró la Suprema Corte de Justicia en México. Digo que es un derecho humano el acceso al cannabis y a sus productos. Entonces ya el gobierno no puede echarse para atrás.
Y finalmente pierde México porque aquí estás viendo empleos, exportaciones, crecimiento económico, estás viendo inversiones cuantiosas y estás viendo generación de empleos. Ya por último quisiera preguntarle acerca del tema de incluir el cannabis en el Tratado de Libre Comercio de las Américas, como usted ha mencionado en otros lugares. ¿Esto cómo sería teniendo en cuenta que no hay un consenso a nivel federal, digamos, ni siquiera en el tema de cannabis medicinal? Bueno, el Acuerdo de Libre Comercio tiende a incluir todo lo que sea una relación económica, comercio entre las economías, y así como hay un capítulo automotriz, así como hay un capítulo agrícola, hay un capítulo ganadero, hay un capítulo de comida, otro de farmacia y fármacos, y por tanto yo veo próximamente un capítulo de cannabis incluido en el Acuerdo de Libre Comercio, porque al final los tres países, uno Canadá que ya aprobó, México muy próximo a aprobar, y Estados Unidos que tiene que pasar de lo local a lo nacional. Estando los tres en esa condición, qué mejor que incluirlo como una herramienta que le dé el libre tránsito a estos productos, a las materias primas derivadas de estos productos. Pues muchísimas gracias, señor Fox, por estar aquí en France 24. Muchas gracias por atendernos y a ustedes sigan con nuestra programación aquí en France 24 y en france24.com.